tener entonces de los 8 remedios naturales el tema de la confianza en Dios. Y antes de empezar, yo quisiera, como lo hice la semana pasada, explicar que los consejos que se dan aquí no son un sustituto para una consultación médica. Si usted tiene alguna enfermedad, una patología, debe consultar a su médico, debe consultar a su naturópata, y los consejos que se dan aquí son de orden general, ¿sí? Y se debe tener mucho cuidado y tener una reflexión profunda al aplicarlos. Ahora, el tema de hoy es de la confianza en Dios. Yo diría que este es el único principio del cual yo digo hay que ir sin restricciones. Ahora, entre comillas, sin restricciones, porque hay personas que caen en el fanatismo, ¿sí? La confianza en Dios hay que entenderla en su verdadero contexto. Cuando se habla de confianza, se habla también de fe. No sé si a ustedes les parece que sea sinónimo. Entonces, la definición de fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La confianza en Dios es un sinónimo de la fe, pero el linaje de White nos habla acerca de la fe como que tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas que se aparentan a la fe, pero que no, las dos no son fe. Una cosa es la verdadera fe, la fe genuina, y la otra cosa es una simple creencia en Dios, ¿sí? Creer que Dios existe, que Dios está ahí, eso no es fe, ¿sí? Satanás sabe que Dios existe, Satanás sabe que la palabra de Dios es veraz y lo cree y tiembla, ¿sí? Pero eso no es fe. La fe es algo diferente, la fe es una relación, ¿sí? Entonces, cuando se habla de confianza en Dios, tenemos que hablar de una relación con una persona y la persona de Dios, ¿sí? Entonces, en los remedios naturales, el linaje de White nos cita entre los primeros, a la confianza en Dios. Aquí se volvió. Eh, Ella nos cita entre los primeros la confianza en Dios, pero yo lo coloqué de una manera arbitraria. No me busquen, no me piden que les dé una justificación con un texto de prueba, pero yo creo que es más que comprensible que yo creo que la confianza en Dios como el primer remedio natural. Ella lo coloca, mire, dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino, ¿sí? Lo coloca como último, ¿cierto? La confianza en el poder divino son verdaderos remedios, ¿ok? Yo quise comenzar por la confianza en Dios porque considero que es el más poderoso de todos, el más importante y aquel sin el cual no podemos nunca avanzar para tener una verdadera salud, ¿sí? Los textos que... ¿Sí? Los textos que vamos a tocar hoy, bueno, vamos a tocar algunos textos. Aquí hay los textos más importantes. Miren lo que dice Proverbios 17:22. ¿Ok? El corazón alegre es una buena medicina. ¿Ok? Y Elena Jehová dice el agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas debería ser un principio fundamental. Entonces, nosotros vemos que el agradecimiento es algo fundamental, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué fue lo que mató a toda una generación del pueblo de Israel? La queja, la murmuración. La queja, la murmuración, exacto. ¿Qué los hubiera salvado a ellos? Un espíritu de agradecimiento. Exactamente. O sea, el agradecimiento es importante. Ahora, una pregunta clave con respecto al tema del agradecimiento
es, ¿en qué momento debo yo agradecer a Dios? Bueno, algunos me dirán de una manera muy poética en todo momento, ya, pero además de esa respuesta, eso es verdad, ¿en qué momento, cuando yo tengo una necesidad, ¿vale? Voy a decirles algo, por ejemplo, me voy a inventar algo. Supongamos que yo tengo necesito dinero. Bueno, creo que eso no es tan falso, sí, pero no es que tenga verdaderamente necesidad. Dios me ha proveído, ha sido muy bueno con nosotros, pero supongamos que yo le quiero pedir a Dios que me dé dinero para un proyecto, ¿sí? Y yo le digo, bueno, Señor, yo te someto este proyecto a tus manos para que tú lo hagas conforme a tu providencia y si es posible que tú me des los medios para eso. Ahora, ¿en qué momento tengo yo que agradecerle a Dios una vez que ya he hecho la oración? Allí mismo, como si ya lo tuviera, como si ya hubiera Exactamente. respondido a mi petición. Exactamente. Eso en el camino a Cristo se explica bastante bien. El asunto, este asunto es el agradecimiento se debe dar en el momento en que nosotros pedimos, porque tenemos que pedir creyendo que lo tendremos. Ahora, es que yo le voy a agradecer a Dios porque me va a dar el dinero que yo le pedí. ¿Cuál debe ser el motivo de mi agradecimiento? Es que yo debo agradecerle a Dios porque me va a dar aquello que yo pedí. O es que No, yo tengo que agradecer por otra cosa. que lo puede hacer. Que Él lo puede hacer, ¿sí? El problema que nosotros tenemos con el agradecimiento es que a veces no sabemos por qué tenemos que agradecer a Dios. Porque yo les digo una cosa, cuando nosotros pedimos algo a Dios es que Dios nos lo da automáticamente. No, A veces no, a veces sí. Una cosa sí estoy seguro es que Dios siempre responde. Solamente que las respuestas de Dios son de tres maneras. Es no, es posible. Es sí, también a veces sucede. O es esperar. ¿Sí? Pero Dios siempre responde. Entonces, ¿cuál debe ser el motivo de mi agradecimiento a Dios? ¿El ser escuchado? El ser escuchado, sí, claro, obviamente, sí, pero bueno, eso ya lo sabemos, sí, tenemos que agradecer a Dios porque Él no nos debe ningún favor y el hecho de que nos escuche es una gracia enorme, una gracia infinita. Pero además de eso, yo diría que es el hecho de que Dios tome nuestra petición en cuenta. Sí, vamos a decir, es el hecho de ser escuchado, pero más que eso, Él no solamente se limita a escuchar, sino que toma en cuenta nuestra petición. Entonces sabemos que cuando nosotros tenemos un pedido, vamos y lo hacemos a Dios. Yo les voy a confesar algo que, bueno, si no están de acuerdo conmigo, yo también lo puedo entender y me lo pueden decir. Es algo que sucede en mi vida personal, pero que yo no digo que que deba ser la norma para la vida de nadie, porque yo tampoco soy un ejemplo. Pero yo personalmente, eh, yo tengo algo de que cuando yo pido a Dios por las cosas materiales, yo no insisto. Pido una sola vez, agradezco a Dios, le entrego el asunto en sus manos y dejo el asunto así. En las cosas en que yo sí oro y oro y oro y le pido a Dios es en las cosas de la vida espiritual, por la salud de las personas, por el cuidado de la familia, porque el mensaje avance, etcétera. Por esas cosas sí. En las cosas materiales, en general, una, dos veces, a veces, máximo tres veces yo le pido a Dios, exagerando. Y cuando yo veo que Dios no me lo da, es porque la providencia de Dios ha dicho no, o me está diciendo simplemente espera. Entonces, hay que aprender a ser paciente. Entonces, el asunto con el agradecimiento es fundamental para la salud, porque la confianza en Dios depende de la relación que nosotros tenemos con Dios. O sea, es una cuestión de relación, ¿sí? Dios, para muchas personas, Dios es un distribuidor automático de bendiciones. Ponemos la carta de la oración, la carta bancaria de la oración, la metemos en el distribuidor automático y componemos el código en el nombre de Cristo Jesús y amén. Y queremos obtener la bendición. Y no es así que funciona la cuestión. La confianza en Dios es mucho más que creer que Dios nos va a responder exactamente a lo que nosotros pedimos.
La confianza en Dios es una cuestión de relación con Dios. ¿Sí? Muchas personas no alcanzan la salud simplemente porque no han entendido qué significa la confianza en Dios. ¿Sí? Y como no saben qué significa la confianza en Dios, entonces no agradecen por lo que tienen que agradecer. Alguno le dice, Señor, te agradezco porque sé que me vas a dar lo que yo pedí. Y cuando no se da, él agradece. Dentro de sí están, pero, ¿ve? Y ya se empiezan a chasquear. Es ahí donde empiezan las dudas a corroer el alma. La gente empieza a apartarse de Dios, las personas empiezan a apartarse de Dios. Uno puede llegar a alejarse mucho de Dios por este tipo de cosas. Porque si no tenemos nuestra relación con Dios, en ese momento no podemos establecer que es Dios nuestro sustento en toda dificultad. Eh, y esto es especialmente verdad cuando se trata de orar por una persona que está enferma. Eh, todos nosotros tenemos seres queridos. Y cuando un ser querido está pasando por una enfermedad grave, nosotros oramos y la verdad es que en nuestro corazón quisiéramos que esa persona se salve a toda costa. ¿Cómo tenemos nosotros que pedirle a Dios? ¿Cuál es la verdadera fe? La fe no es más bien de someter nuestra vida a Dios y decir, Señor, que sea como Que tú, haga su voluntad. que se haga tu voluntad. Ese tipo de relación trae paz al corazón. Entonces, viene el corazón alegre, es una buena medicina. Proverbios 17:22, perdón. El agradecimiento, la alegría. El agradecimiento ya vimos qué es. La alegría es otra cosa que es muy importante. Y la vamos a ver más en detalle en otros textos. Pero el corazón alegre es una de las mayores medicinas que tenemos nosotros. Vamos a ver tal vez la próxima semana el poder de la palabra que tiene que ver con esto. ¿Sí? Nuestras palabras. ¿Sí? La alegría, la benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? ¿Qué piensan ustedes como benevolencia? Hermana Graciela, ¿qué piensa usted de la benevolencia? ¿Qué es para usted eso de la benevolencia? Tenía el teléfono lejos. Para mí es la bondad. La bondad, ¿o qué? ¿Y cómo se manifiesta en la vida práctica? Cuando nos interesamos por nuestro prójimo. Wow, qué lindo. Exacto. Cuando nos interesamos por nuestro prójimo. Am, la benevolencia va más allá de interesarnos por nuestro prójimo. La verdadera benevolencia eh, es cuando vemos a nuestro prójimo con los ojos de Cristo. No sé si me explico bien lo que estoy diciendo. Es decir, yo veo al otro y no lo veo con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Para, para poder hacer eso, yo tengo que saber cómo ve Cristo al otro, ¿sí o no? Y para hacer Por- eso, yo tengo que conocer bien a Cristo. Cuando yo digo los ojos, ver con los ojos de Cristo no es con los ojos físicos, estoy hablando de una forma, es una imagen, es una parábola. Ver al otro, tratarlo como Cristo lo trataría. Ese es el punto. Y esto requiere una confianza y esa confianza requiere una relación. ¿Ok? La confianza en el amor y en el cuidado de Dios. ¿Ok? Dígame, que me diga aquel que no ha tenido dudas en cuanto se va a salvar, si se va a salvar o no. Creo que el hermano, a ver, el hermano o la hermana que no tenía dudas, creo que no se conectó hoy. O sea que todos hemos pasado por eso, yo también he pasado por esto. Hemos tenido dudas, es que ¿será que yo me voy a salvar? Y viene el clamor de medianoche, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y ese mensaje, yo todavía no entiendo y no me he preparado y estoy en la angustia. Tenemos que ser eficientes, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, es nuestro deber.
pero debemos siempre tener confianza en el amor y en el cuidado de Dios. La Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día posterior. Dice, todo esto constituye la mayor salvaguardia de ¿qué? La salud. Yo he tenido la triste experiencia de encontrar tantas personas enfermas por esto. Yo les quiero contar una historia que les va a hacer tal vez reír un poco, pero el objetivo no es hacer reír, pero es una historia real. No me pasó a mí, no fui yo testigo directo, sino es una historia que se estudia, que estudia, es un caso que se estudió en mis estudios de naturopatía. Y es de una señora, que esta señora tenía un problema de las articulaciones, y tenía un problema de fatiga crónica, ¿sí? Y esta señora empezó a sufrir de dolores de cabeza y empezó a sufrir una cantidad de problemas y entonces pues los médicos no encontraban solución para ella. Hicieron tratamientos, nada le funcionaba. Y ella empezó a consultar, después fue a consultar un centro de naturopatía y de medicina natural o naturopatía es igual. Y el médico naturópata empezó a analizar y empezaron a hacer algunos tratamientos con plantas y cosas y nada le funcionaba, ¿sí? Y entonces un día el médico fue a visitarla a su casa para ver si había algo en la casa que hacía que el tratamiento no le funcionara. Y no encontró nada que estuviera mal en su casa. Entonces, empezó a hablar con ella, dialogar, y entonces, realmente empezaron a hablar del tema. Perdón, perdón que interrumpa, por favor. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y hace mucho ruido y no podemos oír bien. Por favor, verifiquen todos. Sí, gracias, gracias. La señora empezó a hablar acerca de su vida y le preguntó el médico cuál es su pasatiempo favorito. Pues a mí me gustan mucho las gallinas. Ya, qué bien. ¿Y tiene gallinas? Sí, tengo gallinas de colección y tenía gallinas de toda clase. Bueno, ¿y cómo se pasan las cosas con sus vecinos? Pues los vecinos de aquí al lado está bien, pero los del otro lado, la vecina ni me la nombre. No la quiero ni ver. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, una cosa terrible, lo peor que me ha sucedido en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le preguntó el médico. Y la señora terminó por contarle. Hace 6 años, esta señora se atrevió a robarme una de mis gallinas. ¿Ok? La señora llevaba 6 años cultivando rencor en su corazón y perdiendo la paz porque su vecina se le había robado supuestamente una gallina. Ni siquiera sabía si era verdad o no, pero... Y el hecho de perder la paz era lo que le estaba llevando a ella a la enfermedad. El tratamiento fue sencillo, ¿ah? Hay una terapia que se llama la terapia del perdón, que es basada en la Biblia. Y, y ella pasó por la terapia del perdón y con la terapia del perdón se sanó. Todos sus males se le fueron. Se curó. Donde la medicina, ni la naturopatía, ni la medicina pudieron hacer algo, Dios empezó a hacer ese trabajo en ese corazón. Esta señora aceptó a Cristo y aprendió a perdonar. Y yo creo que nosotros, a pesar de ser adventistas, de tener la Biblia y leerla tanto tiempo, nosotros no sabemos perdonar. Perdonar hace parte del tema de la confianza en Dios. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de pronto en temas más avanzados. Y hay terapias específicas sobre eso que ayudan a las personas a alcanzar la salud mediante el perdón. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender a perdonar. Si los hombres no entienden cómo tratar a las mujeres, cuando lleguemos. Perdón, pero pensé que alguien quería hablar. Dice, Juan 4, 16 al 19, es un texto también que
que estudiamos, vamos a estudiar como introducción, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Ok? El temor es una de las cosas que más afecta la salud, porque nos quitan la paz y gangrenan nuestro ser. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? El primer castigo va en el cuerpo, la salud misma, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el amor? Que Cristo nos amó. ¿Ok? Y Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién ama más que eso? Y Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, ese punto de la confianza en Dios es una base fundamental para nuestra vida. Yo voy a pasar este slide, es un pequeño resumen de la semana pasada. Y vamos a hablar entonces, cuando yo hablo de la confianza en Dios, yo me permito cambiarle un poco el título al tema, pero es el mismo tema. Y yo quisiera que desarrollemos esto juntos, es hablar de la mente y la salud, la relación que hay entre la mente y la salud. ¿Ok? Muy bien. Yo quisiera consagrar el tiempo, pero antes de continuar, yo quisiera saber si de lo que acabo de decir, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O hay alguna acotación? Hermano, ¿qué tal? No, Sí, sí, hermano. Sí, quería preguntar en el tema cuando se dijo que en la oración de una persona que está mal de salud debemos pedir, digamos, que sea así, ¿no? De una manera este modelo de decir que se haga la voluntad de Dios, para en este caso específico de la salud. Ujú. Pero vemos en la Biblia el caso de David que pidió por su hijo, ¿no? Que tuvo, que bueno, estaba mal. ¿Y Claro. cómo sería entonces en ese caso lo que hizo David? Lo que pasa es que es comprensible, o sea, como yo digo, nosotros, depende el grado de implicación. En general, esto es fácil decirlo cuando no se trata de una persona tan cercana a nosotros. El caso de un hijo, el caso de un padre, pero nosotros siempre deberíamos hacer eso. Sabemos que David cometió errores, pero también vemos una cosa tremenda, es de que una vez que el niño murió, ¿qué hizo David? No sé si recuerdan Se la reacción. levantó y comió y hizo Ujú. su vida normal. Y los siervos ¿cuál fue la reacción de los siervos de David? Quedaron sorprendidísimos. Claro, y dijeron, pero ¿cómo? Y cuando el niño estaba vivo, no comía, desayunaba, y ahora que murió ya comes, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué les dice David? Tal vez Dios. Era, era su intento de forzar la voluntad de Dios. Exacto. Ahora, es que esto es siempre seguro. Elena G. White, cuando hace el comentario, Ezequías fue un rey que debía morir en un momento dado, se le anunció su muerte. ¿Y él qué hizo? Lloró y pidió por su vida. Exacto. Y Dios le dio tiempo suplementario. Ahora, la pregunta 15 años. es 15 que años. 15 años de más, ¿es que esos 15 años fueron para su bien o no? No, para su perdición. Nosotros vemos que en esos 15 años él cometió un error fundamental. ¿Sí? Entonces, no siempre es seguro. Elena G. White dice que no siempre es seguro pedir incondicionalmente por la sanidad de una persona que está enferma. Ahora,
Pero es un consejo, no es una norma, una regla. Mi punto de vista es de que nosotros lo que sí es seguro es someter el asunto a la voluntad de Dios. Porque una cosa sí es segura, Dios sí sabe lo que va a pasar. Nosotros no sabemos. ¿Qué es mejor, que una persona viva unos años más y que se pierda? ¿O que el Señor se lo lleve al descanso y lo asegure para la salvación? A eso nosotros no tenemos respuesta. No sabemos qué va a pasar, pero Dios sí. No sé si ese punto quedó claro. Sí, gracias. Sí. Entonces, hay una cuestión. La conducción del niño tiene un texto, este texto me gusta mucho, porque lo que es válido para los niños también es válido para los adultos, pero especialmente los niños son bastante frágiles y bastante sensibles a estas cosas. Yo quisiera que leyéramos rápidamente este texto y tratemos de sacar las enseñanzas fundamentales que están aquí incluidas, ¿sí? Ahora, debe impresionarse a los jóvenes con la idea debe impresionarse a los jóvenes con la idea que se les tiene confianza. ¿Sí? Hay una cosa tremenda, es cuando alguien no goza de confianza. Esa persona, su salud queda afectada. ¿Sí? Cuando alguien comete un error, esa persona pierde la confianza en sí mismo. ¿Sí? Y a menudo lo más trágico es que además de perder la confianza en sí mismo, también pierde la confianza que tenía en él o en ella sus seres queridos. Entonces, para los jóvenes es bastante importante para construirse como jóvenes, y bueno, es un tema aparte que podemos desarrollar también en cuanto al desarrollo de la personalidad de los jóvenes, especialmente desde la pequeña infancia hasta la adolescencia. Son etapas decisivas en las que hay que actuar con mucha sabiduría, hacer las cosas de una manera muy sabia, ¿sí? Se requiere mucha sabiduría y mucha preparación de los padres. Ahora, la confianza a los jóvenes es fundamental. Debe impresionarse a los jóvenes con la idea que se les tiene confianza. Tienen un sentido del honor y quieren ser respetados. Y en esto están en su derecho. Este punto es importante. A menudo en nuestras culturas a los jóvenes se les quita el derecho a tener esa dignidad y ese respeto. ¿Sí? No, tú estás joven, cállate. ¿Tú qué hablas? No, nosotros los adultos somos los que sabemos todo y tú cállate. Así era que, bueno, en todo caso, yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo era un niño, así era. Hablaba el papá, hablaba la mamá y uno no podía, ya le tocaba callar. Si fuera justo o injusto, pues ya de malas. Pero a los jóvenes se les debe dar también ese respeto. Dice que ella dice, y en esto están en su derecho, dice Elena G. White. Los alumnos reciben la impresión de que no pueden ni salir ni entrar, sentarse a la mesa o estar en cualquier lugar, aún en sus habitaciones, a menos que se los vigile. ¿Ok? ¿Por qué los niños empiezan a ser tan imprevisibles y tan poco dignos de confianza? Es sencillamente porque no se les da justamente confianza. Dice, a menos que se los vigile. Un ojo crítico esté sobre ellos para criticar y delatarlos. Esto tendrá la influencia, perdón, quiero leer de nuevo. Dice, si los alumnos reciben la impresión de que no pueden ni salir ni entrar, sentarse a la mesa o estar en cualquier lugar, aún en sus habitaciones, a menos que se los vigile, un ojo crítico esté sobre ellos para criticar y delatarlos, esto tendrá la influencia de desmoralizarlos y a un pasatiempo no le proporcionará placer. Este conocimiento de una vigilancia continua es más
que una tutoría paternal y mucho peor, pues los padres prudentes, mediante el tacto, con la frecuencia pueden discernir debajo de la superficie y ver la obra de la mente inquieta por debajo de los anhelos de la juventud o bajo las fuerzas de las tentaciones, y pueden hacer sus planes para trabajar contrarrestando los males. Pero esta vigilancia continua no es natural y produce los males que está procurando evitar. La salud de los jóvenes requiere ejercicio, alegría y una atmósfera feliz y agradable que los rodee para el desarrollo de la salud física. ¿Y qué más? Y del carácter simétrico. Nosotros vemos aquí que los jóvenes necesitan un medio ambiente que sea agradable. Hay que vigilarlos. Hay que tener, ¿cómo decir? Tener cuidado de los jóvenes, pero no estarlos constantemente vigilando. ¿Sí? Y en cuanto nosotros esa experiencia tenemos en cuanto al Internet. Por ejemplo, el acceso a Internet. Aquí está, hay medios de control, pero esos medios de control no son utilizados constantemente. De vez en cuando se vigilan, pero se hacen, no es de una manera constante. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque para muchos adultos, Dios hace exactamente esto. No sé si me cogen la idea. Para muchos adultos es como si Dios estuviera vigilando hasta el último de mis gestos para criticarme y para castigarme. Entonces su relación con Dios es una relación que no es sana. Como su relación con sus padres no fue sana, entonces su relación con Dios, como es una imagen de su relación con sus padres, entonces tampoco es sana. Entonces nosotros tenemos que trabajar esto. No sé qué piensan ustedes. Wow, ese sí es una verdad. Sí, tiene total lógica. Yo he encontrado, mire, he encontrado en terapias, ha habido personas que han venido a consultar, y yo me acuerdo de un caso, bueno, no voy a dar nombres, obviamente, un caso de una persona, él había sido adventista, y este hombre dejó el adventismo, se dedicó a tomar alcohol, y su vida estaba hecha un desastre, ¿no? Y sin dar más detalles sobre lo que estaba pasando, nosotros empezamos a hablar, y yo le dije, pero dime, cuéntame un poco de tu historia. Vino a pedir ayuda, entonces yo dije, cuéntame un poco de tu historia, yo quiero saber cómo se pasó tu juventud, cómo se pasó cuando fuiste adventista, y por qué dejaste la iglesia, y por qué hoy en día estás así. Y entonces le empezó a contarme, y me contó efectivamente que le dije, ¿tu papá cómo era? No, mi papá era un estudioso, conoce las profecías, es muy consagrado, un adventista muy bueno, pero yo sí soy un desastre. Yo sí que no le serví fue para nada, ni a Dios ni a mi papá. ¿Y eso por qué? No, es que mi papá, eso sí, nos cuidó mucho, fue muy estricto. Y entonces me empezó a contar que era que el papá les obligaba a ir a la iglesia. Les obligaba a levantarse a las 5 de la mañana a estudiar. Les obligaba a hacer una cantidad de cosas. Entonces su relación con Dios, que es una imagen de su relación con su padre, se convirtió en algo malsano, en el cual él sentía solamente la obligación. Entonces cuando llegó a la edad donde tenía que tomar decisiones por sí mismo, dijo, no, yo de este yugo yo me suelto y ya no quiero saber ni de mi padre. Salió del hogar, de la casa parental, y también salió de la casa de Dios, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar, y entonces en ese tratamiento llegamos a hablar de que él tenía que hacer una separación, tenía que reconstruir su relación con Dios y desligarla de su relación con su padre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la confianza en Dios, es un tema, pero del que podemos hablar semanas
semanas y semanas. Y ustedes me podrán decir, ¿esto qué tiene que ver con la salud? Pues el vínculo está directo, ¿sí? El alcoholismo es una enfermedad, pero hay personas que sufren hasta de cáncer por esto, ¿sí? Su relación con su padre fue un desastre y esas personas no se reconstruyen. Yo lo viví yo mismo en mi vida. Mi vida empezó yo empecé a encontrar de nuevo el camino a Dios cuando yo disocié la experiencia que tuve con mi padre de la experiencia con mi Padre Celestial, ¿sí? Y la única forma que nosotros encontramos el camino verdadero es a través de una lectura, ahí sí, otra vez, como siempre decimos, ¿cómo lees? ¿No? Una lectura profunda, una lectura detallada de la obra de Cristo. La única forma que podemos conocer verdaderamente a Dios. Otra cosa de lo que nos hablamos hace un rato y quisiera volver a tratar ahí, pero el tiempo ya se me acabó, quedan 5 minutos. No voy a alcanzar a terminar el tema de hoy, pero yo les voy a dar los otros textos y los podemos tratar con más. Yo les voy a dar todo el PowerPoint, ahorita lo coloco en el grupo y la semana siguiente vamos a tratar de terminar este tema. Quisiera terminar con este texto. Dice, los profesos cristianos que están siempre lamentándose y parecen creer que la alegría y la felicidad fuera pecado, desconocen la religión verdadera. Tremendo, ¿no? Se hizo una raya ahí, pero bueno, no, ignórenla por favor, la que se hizo lateral. Desconocen la religión verdadera. ¿Qué significa esto? Ellos creen que tienen la religión, que tienen una relación con Cristo. Religión, podríamos, digamos, nosotros utilizamos mucho el término religión, pero yo podría cambiar el término religión por relación con Dios, ¿sí? Ellos desconocen la verdadera relación con Dios, ¿sí? Mi relación con Dios no es la buena si yo no paso sino quejándome y pienso que la alegría y la felicidad fuera pecado. Algunos piensan que reírse es pecado. Sí, nosotros tenemos que pasar el tiempo a contar chistes y a tratar temas livianos. Eso estoy 100% de acuerdo. Nuestra mente merece algo mejor que eso. Pero eso no implica que nosotros no podemos tener alegría y gozo en el hogar. ¿Qué más bueno que pasar tiempo con sus hijos a hacerles cosquillas? No sé, ¿quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Ninguno? Yo. Yo Ah, tengo. bueno. Yo, Es que, dígame, no es una cosa genial de hacerles cosquillas. Sí, yo le hago. No sé si ustedes saben qué es cosquillas, no sé, porque se dice lo Sí. mismo en todos los países, ¿no? Sí, No entendí la pregunta, disculpa. No se escuchó bien. sí, la pregunta es que ustedes han tenido, ¿cómo se han sentido ustedes cuando les hacen cosquillas a sus hijos y les hacen reír y pasan tiempo a jugar con ellos y cuando están pequeños, que se ríen? ¿Ah? Muy bien, felices. Ya. Bien, bien. Ahora la pregunta que mata. Los que tienen hijos grandes. Cuando están pequeñitos, bueno, en general eso continúa. ¿Hasta qué edad hacen eso con sus hijos? Hasta que se dejan. Sí, no sé. Tengo un hijo de 21 que él todavía se deja hacer eso y abrazar. Excelente, excelente. Yo también, yo tengo una de 18 y todavía hace un ratito le estaba haciendo cosquillas y la estaba molestando. Esos momentos son oro, ¿ok? Y eso no es incompatible con la religión. Nosotros Dios no nos llama a que el hecho de ser estudiosos de la profecía y traer un mensaje, porque es que el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje poderosísimo. Yo acabo de tener un tema de profecía, pero impresionante, sobre parábolas, con un levita. Está empezando recién a levantarse y a pesar de que hace años yo le había hablado de esto, y ahorita él directamente es el que viene a solicitarme para que yo le dé estudios. Me sorprende. Y estamos teniendo temas acerca de parábolas. Pero eso no implica de que, a pesar de que lo serio del mensaje, no implica que nosotros seamos amargados. Jesús no era un hombre amargado.
Varón de dolores sí, pero no amargado. ¿Ok? Entonces dice, los que solo se complacen en lo melancólico del mundo natural, que prefieren mirar hojas muertas y cortar hermosas flores vivas, que no ven belleza alguna en los altos montes ni en los valles cubiertos de verde césped, que cierran sus sentidos para no oír la alegre voz que les habla en la naturaleza, música siempre dulce para todo oído atento, los tales no están en Cristo. Es fuerte esto, ¿eh? Los tales no están en Cristo. Se están preparando tristezas y tinieblas cuando bien pudieran gozar de dicha y la luz del sol de justicia podría despuntar en sus corazones, llevándoles salud en sus rayos. Wow. Este texto es uno de mis favoritos. Este texto habla mucho de lo que nosotros deberíamos ser, la actitud que nosotros deberíamos tener. Una mente conectada con Dios es una mente sana es una mente alegre es una mente agradecida. Una mente agradecida es una mente que confía en la providencia de Dios y en la sabiduría divina. Es una mente que se entregó a Cristo. Entregarnos a Cristo no es solamente palabras. Entregarnos a Cristo implica el entregar, en confiarle a Él, en sus manos, nuestras vidas y descansar en Él, tener paz. Quisiera dejarles de tarea para la próxima semana el camino a Cristo. Camino a Cristo, capítulo 2. Les quiero contar algo interesante. El libro principal en el que yo trabajo en temas de salud que tienen que ver con la mente es el Camino a Cristo. Los resultados son simplemente, yo no diría que sorprendentes, pero maravillosos. No son sorprendentes porque sabemos de qué puede hacer Dios. Pero el contenido de este libro es medicina para el alma. ¿Okay? Entonces yo quiero invitarles a que lean el capítulo 2, que nos va a servir de punto de partida para la discusión que vamos a tener la próxima semana. Y el resto de los textos, bueno, ya no alcanzamos, se me acabó el tiempo. Antes de cerrar, yo quisiera saber si hay preguntas o algún comentario con respecto al tema. Bueno. Yo quisiera saber más como pero no ahora en la clase, no. Cómo edificar bien la personalidad de los hijos. Tengo una niña de 4 años y yo no sé nada. Nosotros pasamos por esa experiencia porque el hecho de... Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, todos llegamos a ser padres y nos improvisamos padres, cuando deberíamos hacer una preparación. Hay 2 libros que son libros, me atrevo a decirlo, me voy a atrever a decirlo. Deberían de ser obligatorios para todos los padres. Y no lo digo por la autoridad, sino porque después de haberlo leído un poco tardíamente, lo lamenté. El primero es El Hogar Cristiano. El segundo libro es La Conducción del Niño. ¿Sí? Y el tercer libro, digamos que así en la pequeña infancia, estoy hablando de la pequeña infancia, Mente, Carácter y Personalidad. Pero eso les da tiempo de preparar la lectura profunda de otros libros, como Mensaje para los Jóvenes, que es un libro muy importante para la juventud. ¿Sí? Hay bastantes libros en el espíritu de profecía. Elena G. White escribió bastantes libros con respecto a la juventud. Mensaje para los Maestros es muy buen libro.
muchas personas dicen, pero como yo no soy maestro, entonces no lo leo. No, eso no es para mí, porque eso es solo para los maestros. Resulta que los primeros maestros del niño son los padres. Entonces, Mensaje para los Maestros es un libro también para los padres. Bueno, no sé si eso te da suficientes puntos. ¿Con cuál priorizo? La prioridad absoluta es la conducción del niño. Ok, gracias. Sí. Mente, carácter y personalidad para mí fue maravilloso, pero ya de grande. Claro. Pero mente, carácter y personalidad nos va a ayudar en todas las etapas de nuestra vida. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ¿Alguien yo más? quería preguntar algo. Sí. En mi caso, bueno, a mí, bueno, no tenía para comprar más libros, pero el que me ayudó en ese tiempo, cuando mi nena era pequeña, y Padres Preparados, Hijo Vencedor, el de Elena. Ah, sí. Me fue muy útil por los consejos que daban y mostraba acerca de la educación de algunas clases de personas y cómo lo comparaba con la educación de los hijos de los israelitas. Ajá. Y me ayudó bastante, me ayudó bastante. ¿Cómo se llama, hermana? Padres Preparados, Hijos Vencedores. Es un libro pequeño, no es como Conducción del Niño, que tiene muchísimas páginas, alto, pero ese me ayudó muchísimo a mí. Pero eso Bastante. es una compilación de Sí, textos de Elena G. White. Son resúmenes de sí. diferentes pasajes. Muy interesante ese librito. En la biblioteca electrónica no creo que esté. Y en papel yo no sé si lo vendan No todavía. lo vi sí, no lo vi en la aplicación de Elena. No, Y otra cosa que apliqué, como decía el ejemplo del padre que comentabas, eh, de la relación que nosotros podemos ofrecerle a nuestros hijos. Nosotros como padres representamos a Dios para ellos, para nuestros hijos. Entonces me ayudó mucho el de saber de que tengo que ser amiga de mis hijos, pero también sin salirme del rol de mamá, ¿no? Es como que tenemos que saber en qué momento ser amigos con ellos, en qué momento ser madre. Tenemos que ejercer autoridad sin ser autoritarios. Exactamente, Disciplinar sin maltratar. exactamente. Y Y eso es más llega fácil de una entender. etapa en la que ellos mismos vienen y te cuentan algo íntimo, sin que vos tengas que estar averiguando ni preguntando. Claro. Y bueno, eso me pasa con mi hijo de 21, que ahora, bueno, gracias a esa confianza y mucha oración, eh, cuenta cosas que nunca pensé que me iba a contar y bueno, y oro todavía por esas cositas de él, pero ayuda mucho, muchísimo. Sí, excelente, qué lindo testimonio. Bueno, no sé si alguien más quiera acotar algo más sobre esto. Bueno, si no, yo quisiera terminar con una frase. Con, la confianza en Dios significa entregar nuestra vida a Dios completamente. Entonces, que el Señor nos bendiga. Yo quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración para terminar. Vamos a postrarnos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te bendecimos porque tú tienes una paciencia increíble con nosotros. Gracias, Padre, porque tú no nos tratas como nosotros nos tratamos entre nosotros. Gracias porque eres paciente y bondadoso. Gracias porque tú nos amaste primero, antes que nosotros pudiéramos pensar en amarte. Gracias porque tú hiciste un sacrificio infinito antes de que nosotros siquiera pensamos en ti. Y gracias porque en medio de nuestra miseria tú nos llamaste. En medio de este mundo tú nos escogiste, Señor. Damos gracias porque no merecíamos ningún favor de estos, pero lo tenemos de ti. Gracias porque cada día te podemos agradecer, tanto por las cosas
buenas, por las bendiciones, por los cuidados que tú tienes con nosotros, también por los problemas, Señor, porque a través de ellos tú nos formas, a través de ellos tú nos educas, nos enseñas. Ayúdanos, oh Dios, a reconocerte en cada aspecto de nuestra vida, en cada elemento, en cada persona, en cada elemento natural que nos rodea, Señor, en cada conversación. Ayúdanos a reconocer tu voz, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Permite que esa confianza produzca como fruto la paz y la alegría en el corazón. Que esa paz y esa alegría produzca como fruto la salud física y mental. Señor, es la bendición que te rogamos, no porque lo merezcamos, sino porque te lo suplicamos humildemente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gloria a Dios. Y bueno, quedamos para la próxima semana. Yo les aconsejo Dios quiere. leer el capítulo 2 del Camino a Cristo. Ok. Es todo hermoso, todo el libro es ¿No? maravilloso. O sea, el libro no tiene, como todo el espíritu de profecía, no tiene parte mala. Sí, no, pero ese es, para mí es el supremo, es maravilloso. Sí. Y es Bueno, Gracias, muchísimas estuvo muy gracias. lindo, interesante el tema. Gracias. Nos Bueno, vemos entonces la próxima semana. Gracias. una linda No, semana a gracias, todos. Oscar. Bendiciones. Igualmente para todos. Bendiciones. Chau, chau. Chao, saludos a todos. Gracias, hermano. Muchas gracias por el tema, muy lindo. Nos va a ayudar bastante. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Igualmente para todos.